Esta es la historia de los aztecas. Imperio Azteca. El Imperio Azteca o Triple Alianza, del náhuatl, Escantlatoloyan o XCN Tlatlin, los tres lugares donde se dan órdenes, llamado también Imperio Mexica o, con más precisión, Imperio Tenochtitlan, fue una unidad política compleja y multiétnica que existió en el área central de Mesoamérica durante el posclásico tardío hasta la conquista española. Formalmente, estaba integrada por los dominios de la Triple Alianza, conformada por Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlán, la cual se estableció a partir de las facciones victoriosas de una guerra civil que se libró entre la ciudad de Azcapotzalco y las antiguas provincias tributarias de la misma. A pesar de la concepción inicial del imperio como una alianza de tres ciudades-estado autónomas, Tenochtitlán rápidamente se convirtió en dominante militarmente. Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1519, las tierras de la alianza eran gobernadas efectivamente desde Tenochtitlán, mientras que los otros miembros de esta habían asumido roles subsidiarios, ya que, en los hechos, los mexicas ostentaban el poder central. El culto imperial, específicamente, fue el de Huitzilopochtli, el dios patrono guerrero distintivo de los mexicas. La fundación y posterior expansión de la Triple Alianza tuvo lugar en 1430, una vez fue derrotado Azcapotzalco, capital del Imperio Tepaneca, hasta entonces dominante en el Valle de México, Santa Marina 2006. Azcapotzalco fue vencido por la alianza de mexicas, acoloas y tlacopanecas, hasta entonces todos ellos vasallos suyos. A partir de entonces, los territorios del Imperio Azteca se fueron ampliando hasta llegar a ocupar el centro de México, la zona central de Oaxaca, la costa del Golfo de México, Guerrero y el Soconusco. El fin del Imperio Azteca ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando los españoles, en alianza con los tlaxcaltecas y totonacas, entre otros pueblos indígenas, derrotaron la resistencia mexica en Tenochtitlán y Tlatelolco. Organización política. La figura política principal era el tlatoani, tlatoni, orador, una especie de monarquía hereditaria, de origen tolteca, que gobernaba con un consejo de nobles prominentes, el Hui-tlatoani, Hui-tlatoni, gran orador, o Tlacatecutli, Tlcatuctli, señor de los hombres, era el máximo gobernante. Se le consideraba representante de los dioses. Otros altos mandatarios eran: el Cihuacóatl era una especie de coemperador. Se encargaba de la administración tributaria, los asuntos religiosos y las apelaciones judiciales. El Tlacochcalcatl y el Tlacatecatl eran jefes del ejército. El Huitzncauatlailotlac y el Tizociahuacatl eran jueces principales. Un Cuautlatoani, gobernante águila, era un gobernador militar impuesto en una provincia. Un Calpisqui, guardián de la casa, era un oficial encargado de supervisar el pago de tributos provinciales. Un Tecutli, Tuctli, señor, era un señor noble. Estructura de dominio. Los mexicas y sus aliados establecieron su dominio sobre numerosos pueblos, especialmente en el centro de México, la región de Guerrero y la costa del Golfo de México, así como algunas zonas de Oaxaca. Poseían además enclaves en varias posiciones estratégicas en la región de Tabasco, Cicalanco, y dominaban la ruta entre el corazón de Mesoamérica y la rica región del Soconocho, ubicadas en el sur del actual estado mexicano de Chiapas, que era regida directamente por los mexicas. Los mexicas expandieron su control económico, principalmente mediante tributación, a través de una amplia región del actual centro de México, con excepciones importantes de control político en altepetl disidentes o fronterizos. Formalmente, se trataba de un conjunto de dominios inicialmente regidos de los tres estados integrantes de la Triple Alianza, Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlán, aunque es verdad que los mexicas de Tenochtitlán encabezaron esta confederación y fueron el estado más expansionista de los tres mencionados. Por otra parte, los mexicas nunca establecieron un dominio directo sobre los pueblos conquistados. Exactamente, la élite gobernante de la Triple Alianza se apropiaba de la producción de las otras naciones mesoamericanas mediante la imposición de un tributo que era fijado de acuerdo con la especialización económica y geográfica de los dominados y recolectado por un calpisque, o recaudador.
Los dominadores no impusieron su religión ni su lengua a los dominados. Aunque es cierto que los estados sometidos no tenían independencia política total, seguían gobernados por grupos locales. Solo en algunos casos, los mexicas establecieron un control militar en ciertos puntos estratégicos de sus dominios. El modo en que los mexicas impusieron su dominio sobre otros pueblos mesoamericanos fue diverso, no ajustándose a una estructura imperial tradicional como en las monarquías europeas. Aunque se suele señalar el carácter militar de varias conquistas mexicas, también establecieron una complicada red de alianzas matrimoniales con las élites locales para asegurar la lealtad hacia el poder de México Tenochtitlán. Tal fue el caso, por ejemplo, de los zapotecos del Istmo de Tehuantepec. El dominio del Estado mexica en Mesoamérica no fue total. Varios estados mesoamericanos fueron capaces de resistir el empuje de los tenocas y sus aliados, entre ellos los popolocas de Teotitlán del Camino, los tlapanecos de Yopitzinco, el señorío de Metztitlán, norte de Hidalgo, los mixtecos de Tututepec, la Confederación Tlaxcalteca y el estado Tarasco de Michoacán. De sobra es conocido que los tlaxcaltecas eran enemigos acérrimos de los mexicas, que les habían impuesto la obligación de participar de la Xochitl a cambio de su independencia. Tampoco debe dejar de mencionarse que los mexicas nunca pudieron derrotar a los terascos, y que la presencia de este pueblo impidió la expansión de sus dominios hacia el occidente. El fin del régimen de dominio internacional de los mexicas y sus aliados en Mesoamérica concluyó con la conquista española de México Tenochtitlán. En este suceso, que se suele tomar como punto final del desarrollo independiente de la civilización indígena mesoamericana, participaron no solo los expedicionarios europeos, sino, decisivamente, sus aliados indígenas provenientes de numerosas naciones tributarias de la Triple Alianza que vieron en los recién llegados una oportunidad de poner fin al dominio tenochtitlan. Organización militar. Provincias tributarias de la Triple Alianza antes de la llegada de los españoles. La expansión del dominio azteca fue resultado de su organización militar, del valor de sus soldados en las batallas y de la habilidad de sus gobernantes, quienes inicialmente se apoyaron en la Triple Alianza. Aprovecharon las divisiones que existían entre sus adversarios y convencieron de forma coercitiva a muchos altepetl, señoríos, que les convenía más ser vasallos de Tenochtitlán que enfrentarse a los riesgos terribles de una guerra. Por lo general, la mayoría de altepetl circundantes a México Tenochtitlán aceptaron pagar tributo a los mexicas y conservaron la administración a cargo de la nobleza local, que debía rendir cuentas ante los gobernantes de la capital. En ciertos lugares ventajosamente situados, los mexicas establecieron fortalezas y guarniciones que vigilaban los territorios dominados y la seguridad de las rutas comerciales, como en Ostoman cerca de los purépechas, Sosolan con los mixteques, Soconochco y en los límites con los señoríos totonacas. Solo algunas regiones conflictivas fueron gobernadas directamente por funcionarios nombrados en Tenochtitlán con atribuciones políticas y militares. Los comerciantes fueron una especie de fuerza de espionaje pues analizaban al enemigo en sus ciudades, así tiempo después llegaban los ejércitos mexicas de invasión. Cuando había resistencia no se detenían hasta conquistar la zona salvo algunas excepciones, o también se anexaban al imperio por medio de matrimonio arreglados entre las dos noblezas, la cual era sumamente raro que ocurriese. Los tributos llegaban a Tenochtitlán de todas las regiones del imperio, alimentos, tejidos, artículos preciosos, y también seres humanos cautivos destinados al sacrificio. Esa riqueza convirtió a México Tenochtitlán en una ciudad deslumbrante.